haciendo. Muchas gracias. Gracias, congresista Olaechea. Hay 10 congresistas inscritos para hacer uso de la palabra. Tiene la palabra 11 con el congresista Costa, que me está pidiendo que le inscriba. 12. Tiene la palabra congresista Heresi. Señor presidente, muchas gracias. La fuga del ex magistrado Inostroza es una burla a los peruanos, es una vergüenza nacional, y quienes han sido responsables de que este hecho se haya producido tienen que asumir una posición autocrítica frente al país que nos está escuchando en el Parlamento Nacional. Y creo que flaco favor se le hace a un país decepcionado, porque el día de hoy nuestra ciudadanía amanece y despierta asqueada de lo que está pasando en la política nacional, y le damos una continuidad a ese repudio de la ciudadanía a la clase dirigente de nuestro país cuando tenemos comportamientos que no corresponden en un Congreso de la República. No podemos insultarnos y usar el calificativo para argumentar nuestras posiciones. Hagamos de nuestras exposiciones las críticas que correspondan de la manera más alturada. Creo que eso es lo que corresponde para honrar nuestro mandato frente a la ciudadanía, si es que queremos también, como lo han dicho muchos congresistas, hacer respetar el foro parlamentario el día de hoy. Bien dice mi colega, señor presidente, Víctor Andrés García Belaúnde, que cuando un juez dicta un impedimento de salida, es inmediatamente, como lo hizo la Cancillería al anular el pasaporte diplomático, que se anule el pasaporte regular. ¿Y de quién es esa responsabilidad? Porque si se hubiera anulado el pasaporte regular en el momento que salió la resolución del impedimento de salida, aquí no estaríamos discutiendo si se demoraron 3 o 4 días en llevar un expediente al Ministerio Público. O sea que hay que realmente merituar los niveles y los grados de responsabilidad en esto. Porque ese señor no se hubiera fugado si se le hubiera anulado el pasaporte, porque no hubiera podido entrar a otro país. Simplemente eso. Esa simple medida lograba el objetivo de que ese señor hubiera tenido que afrontar la justicia en el país. De manera tal que sí hay una responsabilidad, y nosotros que estamos en la bancada de gobierno tenemos que asumir también una posición autocrítica, porque no he llegado, y lo digo en primera persona, yo no he llegado al Parlamento Nacional para arrodillarme ante nadie. Yo no he llegado al Parlamento Nacional para hacer comparsa de alguien que se esté equivocando. Nosotros hemos llegado al Parlamento por un mandato ciudadano y representamos a los miles de ciudadanos, a los cientos de miles de ciudadanos que votaron por nosotros. Hay el día de hoy responsabilidades que se tienen que asumir. ¿Dónde está la renuncia del director general de la policía? ¿Dónde está la renuncia del superintendente de migraciones? ¿Dónde está la asesoría que el presidente debe recibir cuando supuestamente se está encabezando una lucha contra la corrupción para evitar que el supuesto líder de una banda criminal no se escape del país? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas responsabilidades? Sí, evidentemente ha habido una falla en la administración al demorarse en la entrega del expediente del Congreso, de un expediente del Congreso, no del expediente de la investigación que está en el Ministerio Público. Y además, habiéndose publicado una resolución del Congreso de la República el 6 de octubre, en ese momento el Ministerio Público pudo haber pedido la detención del señor Inostroza. ¿Lo hizo? El Ministerio Público también tiene una responsabilidad, y el fiscal de la Nación, como titular del Ministerio Público, tiene que responder qué fiscales han sido responsables de que esto no se haya hecho en su oportunidad. Porque a todos hablan de la lucha contra la corrupción, todos hablan, pero es muy fácil hablar.
Lo difícil es trabajar eficientemente para luchar contra la corrupción. Es muy fácil entrar al discurso y decir todos los días queremos luchar contra la corrupción, pero se nos escapan en nuestras narices los delincuentes. Es inaceptable lo que ha sucedido con la fuga de Inostroza el día de ayer. Es un fracaso de la lucha contra la corrupción que se tiene que asumir. Tiempo adicional. Se tiene que asumir hidalgamente frente a una ciudadanía. No es posible que las autoridades responsables de cada uno de los hechos que han ocurrido y que han derivado en esta fuga se laven las manos. Nadie tiene en este momento que asumir esa conducta. Un país nos está mirando, señores congresistas. El Congreso está bastante disminuido en su legitimidad frente a la ciudadanía. Procuremos el día de hoy estar a la altura de las circunstancias y manejar este debate frente a la ciudadanía con el respeto y con la calidad que le corresponde a la majestad de un Parlamento Nacional. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Eresi. Cuestión de orden, tiene la palabra congresista Müller para una cuestión de orden. Presidente, una cuestión de orden basada en el artículo 60 del reglamento, o sea, requisitos de procedibilidad. Se ha planteado que venga el presidente del Consejo de Ministros para que informe ante el Pleno del Congreso sobre las circunstancias que el Pleno del Congreso está discutiendo. Entonces yo lo que le pido, presidente, es que pare usted el debate, porque este debate se tiene que hacer con el señor Villanueva. Cuando vamos a esperar que el señor Villanueva venga y volver a iniciar el debate, estamos haciendo un debate estéril. En ese sentido, que pare usted el debate y ponga a votación la presencia del señor Villanueva y después continuamos el debate con su presencia. Ok, entonces atendiendo a lo planteado por la cuestión previa, se va a consultar dicha cuestión planteada por la congresista Letona Pereira para que asista el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia a fin que informen sobre la fuga del ex vocal supremo César Inostroza. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Con la presencia de los señores ministros en el hemiciclo, vamos a continuar con el orden de prelación de la lista de los congresistas que están anotados, por si acaso. Se va a proceder al cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 97 señores congresistas. Al voto la cuestión previa. Bien, en estos momentos se acaba de cerrar la asistencia, se empieza entonces la votación de la cuestión previa para solicitar la concurrencia del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y del ministro de Justicia, para que informen sobre la fuga del ex vocal supremo César Inostroza. Hemos escuchado un intenso debate donde los diversos congresistas, algunos señalando que no es responsabilidad del Congreso, otros señalando que es responsabilidad
del gobierno, sobre todo del Ministerio del Interior, porque el señor Inostroza tenía impedimento de salida del país desde julio. ¿Por qué no estuvieron alertas? Porque aquí ya se le había inhabilitado, él estaba suspendido. ¿Por qué es que no estuvieron alertas? Se va a proceder al cierre de la votación. En estos momentos se va a proceder al cierre de la votación, se van a conocer los resultados. Cerrada. Han votado a favor 82 señores congresistas, 11 en contra, 1 abstención. Más Letona, verde, Reati, verde, Pacori, verde. 85 votos a favor, 11 en contra, 1 abstención. La cuestión previa ha sido aprobada. Vamos a cursar en este momento el oficio invitando al señor presidente del Consejo de Ministros para que acompañe también al ministro de Justicia y Derechos Humanos para que venga a informar en este pleno en el más breve plazo posible. Congresista Foronda, tiene la palabra. Gracias, presidente. Me parece acertada la decisión que hemos tomado en que venga el Premier y pueda dar más elementos de juicio y mayor información de lo que está sucediendo. Pero en el mismo sentido, presidente, quisiera plantear como cuestión previa que el Congreso también convoque al fiscal de la Nación, al señor Chávarri, en este momento, presidente. Señores congresistas, permítame explicar. Solamente, señores congresistas, por favor, a este hemiciclo, al pleno, solamente pueden venir a exponer o a informar los señores ministros de Estado, no el fiscal de la Nación. En todo caso, el fiscal de la Nación, las comisiones respectivas podrán tomar su acuerdo e invitar al fiscal, si así lo tienen a bien, para que informe la comisión. Se suspende la sesión hasta tener la presencia de los señores ministros. Bien, en estos momentos se suspende la sesión entonces hasta la llegada del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y del ministro de Justicia, Ceballos. La mano, los que estén en contra, los que se abstienen. Ya se aprobó la dispensa de la votación. Bien, entonces se va a reanudar la sesión del Pleno cuando lleguen ambos ministros para que expliquen sobre la fuga de César Inostroza. En el Consejo Directivo habían solo acordado citar al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, pero luego del debate en el Pleno, a pedido también de la bancada aprista, se aprobó citar al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, porque señalan de que no es responsabilidad del Congreso de que Inostroza se haya fugado del país. Señalan que hay una responsabilidad del gobierno, del Ministerio del Interior, porque tenía impedimento de salida. Recordemos que el ministro del Interior ayer, él puso su cargo a disposición, el presidente de la República inmediatamente la aceptó, luego de que tanto él como el jefe del gabinete junto con el ministro de Justicia dieron un pronunciamiento. No fue una conferencia de prensa, fue un pronunciamiento sobre lo que había pasado. E incluso algunos congresistas habían señalado que también tenía responsabilidad el Parlamento porque se demoró en enviar el expediente al Ministerio Público. Recordemos que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, incluso él había expresado su malestar por este tema administrativo. Ordenó que se remuevan sus cargos al oficial mayor, a la jefa del gabinete de asesores del Congreso, incluso ha pedido una exhaustiva investigación y ya se ha nombrado, ya se ha designado a un nuevo oficial mayor del Congreso, que ya incluso Congreso Televisión lo ha informado más temprano, ¿no? Así sí. Raquel, se trata del doctor Gianmarco Paz Mendoza, quien asume el cargo entonces por acuerdo del Consejo Directivo como oficial mayor del Congreso de la República. Como tú lo has señalado, pues desde temprano, apenas culminó la sesión del Consejo Directivo, Congreso Televisión dio esta noticia. Así, además, durante el debate, todo se ha centrado que quién es el responsable de la fuga de Inostroza, que por cierto tenía impedimento de salida del país. No había una orden de detención en su contra.
Algunos responsabilizan al Parlamento, otros al Ministerio del Interior, al gobierno propiamente, y otros al Ministerio Público. Es por eso que la congresista María Elena Foronda, al final, le hemos escuchado pedir que se cite al fiscal Pedro Chávarri, pero el presidente del Congreso señaló que de acuerdo al reglamento no se puede citar a los representantes del Ministerio Público ante la representación nacional. Hay que recordar que a la 1:00 p.m, en la Comisión de Defensa que preside Jorge del Castillo, se está citando al fiscal de la Nación, pero por otro tema. Él tiene que venir, porque se ha citado también al fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, pero para que aclare lo que dijo en un evento en México, sobre sus expresiones, sobre lo que dijo de Sendero Luminoso y el MRTA. Él dijo, por lo menos escuché en una parte de su intervención, que según él dijo duró 1 hora, los calificó que eran guerrilleros, y en nuestro país todos sabemos que fueron terroristas. Eso generó polémica, rechazo, indignación. Incluso Jorge del Castillo dijo que lindaba con apología al terrorismo. Hay que señalar que el fiscal Domingo Pérez dijo que sus palabras fueron sacadas de contexto, que fue exagerado, que se sentía bastante incómodo, pero lo cierto es que va a tener la oportunidad de aclararlo ante la Comisión de Defensa que preside Jorge del Castillo. Y también una buena noticia, Elsa, porque esta tarde llega a la sede del Poder Legislativo la imagen del Señor de los Milagros, que en estos momentos está en procesión. Y bueno, obviamente nosotros los católicos, bueno, nos alegramos muchísimo en estos momentos a veces de esta crisis política, de enfrentamientos de aquí y por allá, un poco de fe, de reflexión, y bueno, y nuestras creencias nos ayudan muchísimo, Elsa. Hay que tener fe y esperanza, siempre se sale adelante, a pesar de los problemas uno tiene que mirar para adelante. Y con relación a lo que tú mencionabas de lo que ha ocurrido en este inicio de sesión del Pleno, que ha sido suspendida hasta que acudan a la sede del Poder Legislativo, tanto el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, como el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, por acuerdo y votación de la representación nacional, pues la mayoría de parlamentarios, Raquel, hay que hacer un recuento de las diferentes bancadas políticas, han opinado que la responsabilidad de la fuga del cuestionado juez César Inostroza realmente le compete al Ministerio del Interior, porque tiene a su cargo también migraciones. ¿Por qué no le anularon el pasaporte? ¿Cómo pudo cruzar la frontera y salir del país? Precisamente porque tenía su pasaporte en regla y no estaba anulado. Así es. Definitivamente, Bueno, además hay muchos también, si me permites, muchos controles policiales y peajes donde han podido también tener un control adecuado, y la sospecha también de una posible fuga cuando se trasladaba por tierra hacia el norte del Perú para cruzar la frontera hacia Ecuador. Bueno, todo eso va a tener que explicar ante la representación nacional, Elsa. Se dijo anoche que sí se le había anulado su pasaporte diplomático. Es más, su esposa ya había viajado a España, y esta mañana, como lo han informado los congresistas, se le impidió viajar a su hija de 16 años, a su hija menor de edad. Bueno, todo eso va a tener que ser explicado aquí en el Congreso Nacional, así que estamos esperando, ¿no?, de que lleguen los ministros. En tanto tenemos que hacer una pausa. Volvemos contigo, Elsa. Bien, muchísimas gracias, Raquel Salazar. Efectivamente, hay muchas preguntas pendientes de responder y muchas dudas también al respecto, así que nosotros pues también estaremos pendientes, y Congreso Televisión estará llevando las incidencias de esta reanudación de la sesión del Pleno apenas estén las autoridades mencionadas, el titular de la PCM y del Ministerio de Justicia. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Agenda Parlamentaria por Congreso Televisión.